Jimena arregló la cortina y volvió a mirar hacia la casa de al lado. La camioneta llevaba ya 2 horas parada frente a la entrada, y los hombres con overoles azules sacaban cajas y muebles. Tomó un sorbo de café de su taza de cerámica favorita, con la imagen de un gato, y llamó a su esposo. «Osvaldo, ven aquí. Parece que por fin alguien se muda a la casa de los Moreira». Osvaldo dejó el periódico y se acercó a la ventana, frotándose la barba incipiente en la barbilla. La antigua casa de los Moreira llevaba 6 meses vacía tras la muerte de doña Carmen, y los vecinos se preguntaban quién se decidiría a comprarla. La casa era bonita, con contraventanas de madera tallada y un pequeño jardín, pero necesitaba una reforma importante. La pintura de las paredes estaba descascarillada, las tejas se habían caído en algunos sitios y la verja llevaba un mes colgando de una sola bisagra. «Una mujer joven», comentó Osvaldo, observando cómo una frágil figura vestida con jeans y una camiseta blanca dirigía a los mozos. «A juzgar por todo, sola». Jimena asintió con la cabeza. La mujer parecía tener unos 30 años, llevaba el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y sus movimientos parecían seguros, a pesar del cansancio evidente. Era evidente que sabía lo que quería, indicando a los mozos a dónde llevar cada objeto. El sofá al salón, la mesa a la cocina, la lavadora al cuarto de servicio. «Valiente», añadió Osvaldo. «No cualquiera se atrevería con una casa así. ¿Cuánto habrá que invertir?» «Vamos a conocerla», propuso Jimena. «Le llevamos café, la ayudamos a instalarse». Osvaldo sonrió. «Siempre te preocupas tanto por los nuevos vecinos». «Es que quiero que haya gente buena en el barrio. ¿Recuerdas la pesadilla que fue con esos estudiantes el año pasado?» Jimena se estremeció al recordar las fiestas constantes, la música alta hasta la madrugada y la basura en el patio. Los estudiantes se mudaron solo después de 6 meses, dejando tras de sí ventanas rotas y relaciones deterioradas con los vecinos. «Está bien», aceptó Osvaldo. «Vamos a conocerlos». Se vistieron y cruzaron la calle. Los cargadores estaban terminando su trabajo y una mujer les pagaba sacando billetes de una pequeña cartera de cuero. Uno de los cargadores, un hombre corpulento con una camiseta sudada, le explicaba algo mientras señalaba la casa. «Disculpe», le dijo Jimena, esperando a que los cargadores se marcharan. «Somos sus vecinos. Soy Jimena Reyes y él es mi esposo, Osvaldo». La mujer se dio la vuelta y sonrió. De cerca parecía aún más joven, con el rostro abierto y unos ojos castaños y bondadosos. Se le notaba cansada, pero su sonrisa era sincera. «Encantada, soy Mireya Santos. Gracias por acercarse». «Pensamos que quizá necesitaban ayuda», se ofreció Osvaldo. «Mudarse siempre es estresante». «Sí, sobre todo cuando es la primera vez», admitió Mireya, arreglándose un mechón de pelo que se le había salido de la coleta. «Antes alquilaba un departamento en el centro, pero me decidí a comprar aquí. Trabajo de enfermera en la clínica de San Antonio. ¿La conoce?» «Claro», asintió Jimena. «Es una clínica muy buena. ¿Entonces eres trabajadora sanitaria?» «Sí, desde hace 7 años. Estaba harta de alquilar, quería algo propio. Esta casa me gustó nada más verla, aunque sé que habrá que arreglar muchas cosas». Mireya echó un vistazo a la fachada de la casa y Jimena vio en sus ojos una mezcla de orgullo e inquietud. Era evidente que la compra no le había resultado fácil. «¿Qué te ha dicho el transportista?», preguntó Osvaldo. «Me ha advertido sobre el techo. Dice que pronto empezarán las lluvias y que se han caído algunas tejas. Hay que buscar un técnico. Te puedo recomendar un buen techador», se ofreció Osvaldo. «Es una persona de confianza, no cobra de más». «¿De verdad? Eso sería estupendo». Hablaron un poco sobre el barrio, las tiendas cercanas y los mejores sitios para comprar comida. Mireya resultó ser una persona muy agradable, hizo preguntas sobre los vecinos y se interesó por las particularidades de la zona.
Preguntó dónde estaba la farmacia más cercana, si había una buena panadería cerca y si la tienda de comestibles abría los domingos. ¿A qué se dedican ustedes?, preguntó ella. Tengo una librería en el centro de la ciudad, respondió Jimena. Es pequeña, pero acogedora, y Osvaldo repara electrodomésticos. ¡Qué interesante! Me encanta leer, sin duda me pasaré por allí. Y a usted, señor Osvaldo, también le pediré ayuda. Tengo una lavadora vieja que a veces da problemas. Osvaldo sonrió. Por supuesto, siempre estoy dispuesto a ayudar a los vecinos. Por cierto, añadió Mireya, si necesita algo relacionado con la medicina, no dude en avisarme. Trabajo en el Departamento de Medicina General, pero puedo resolver cuestiones generales. Después de despedirse, Jimena y Osvaldo regresaron a casa. Jimena estaba contenta. Su nueva vecina le había parecido agradable y educada. Buena mujer, dijo Osvaldo mientras se servía un vaso de jugo del refrigerador. Y guapa. Jimena le lanzó una mirada, pero no dijo nada. Su esposo siempre se fijaba en las mujeres guapas, pero ella ya estaba acostumbrada. Sin embargo, Mireya era realmente atractiva, no por una belleza llamativa, sino por ese encanto especial que hace que una mujer sea interesante. Después del desayuno, Jimena se preparó para ir al trabajo. Su librería, El Mundo de las Palabras, estaba situada en el casco antiguo, en un edificio con techos altos y grandes ventanas. La había abierto 5 años atrás con la herencia de su abuela y ahora le proporcionaba unos ingresos estables, aunque modestos. El trayecto al trabajo le llevaba 20 minutos en autobús. A Jimena le encantaba ese tiempo. Podía mirar por la ventana, pensar en el día que le esperaba y, a veces, leer. Hoy pensaba en su nueva vecina y en lo bueno que era tener gente agradable cerca. Abrió la tienda a las 9 de la mañana. Lo primero que hizo fue comprobar el aspecto de los escaparates y arreglar algunos libros que se habían caído de las estanterías. A continuación, encendió la cafetera y se preparó el segundo café del día. El ritual matutino la ayudaba a ponerse en modo trabajo. A las 9:30 entró doña Rosa, una profesora jubilada que compraba novelas policíacas todas las semanas. Jimena ya conocía sus costumbres. Primero doña Rosa recorría todas las estanterías, tocaba los libros, leía la sinopsis y luego pedía consejo. ¿Hay algo nuevo de Agatha Christie?, preguntaba siempre. Doña Rosa ya sabe que Agatha Christie murió hace muchos años, le explicaba Jimena con paciencia, pero tengo una nueva traducción de Asesinato en el Orient Express, una edición muy buena. Ah, sí, claro. Tengo la cabeza hecha un lío. Enséñeme algo interesante. Jimena le mostró varios libros y doña Rosa eligió una novela policíaca de un autor argentino. Este tipo de clientes constituían la mayor parte de su clientela. Personas de mediana edad, amantes de la lectura y dispuestas a gastar dinero en buenos libros. ¿Qué tal en casa?, preguntó doña Rosa mientras contaba el dinero. ¿Osvaldo está bien? Todo bien, gracias. Por cierto, tenemos una nueva vecina. Es enfermera, una mujer muy simpática. Qué bien. Hoy en día es difícil encontrar buenos vecinos. Después de que se marchara doña Rosa, Jimena se puso a preparar un pedido para la biblioteca local. Necesitaban libros de texto para cursos de perfeccionamiento y ella seleccionó las publicaciones adecuadas. El trabajo requería atención. Había que tener en cuenta el presupuesto, encontrar libros con buenas ilustraciones y comprobar que estuvieran disponibles en el almacén. A las 11 llegó un joven estudiante que buscaba libros de historia. Jimena le ayudó a encontrar los títulos que necesitaba y le recomendó algunas fuentes adicionales. Le gustaba relacionarse con los lectores, conocer sus gustos y recomendarles nuevos libros. Señora Jimena, le dijo el estudiante, ¿tiene algo sobre la historia de nuestra ciudad? Claro, le respondió ella, acompañándolo a la estantería de literatura regional. Este libro es muy interesante, lo escribió un historiador local,
y este trata sobre la arquitectura del centro antiguo. El estudiante eligió 2 libros y prometió volver en una semana para comprar nuevas publicaciones. Jimena anotó su nombre en una libreta, ya que se esforzaba por recordar a todos los clientes habituales. A la hora del almuerzo, fue a una cafetería cercana. Allí se encontró con Beatriz, su mejor amiga, que trabajaba en un banco al otro lado de la calle. «¿Qué tal?», preguntó Beatriz mientras pedía una ensalada. «Todo bien. Por cierto, tenemos una nueva vecina. Es enfermera y se llama Mireya, una mujer muy agradable. ¿Está sola?». «Sí, vive sola. Es la primera casa que compra y está muy contenta». «¿Y cómo reaccionó tu esposo ante la llegada de una vecina tan guapa?». Jimena sonrió. «Ya lo conoces». Enseguida se fijó en que era guapa. «Vigílalo», bromeó Beatriz. «Los hombres después de los 40 son especialmente peligrosos». Las amigas se rieron y pasaron a otros temas. Beatriz contó los problemas que tenía en el trabajo, su nuevo jefe, que le exigía rehacer todos los informes. Jimena compartió sus planes para ampliar el surtido de la tienda. Después de comer, se puso a clasificar las novedades. Habían llegado libros de San Paulo, literatura, libros infantiles y varios volúmenes de poesía. A Jimena le encantaba ese proceso. Desempacar las cajas, mirar las portadas, leer las sinopsis, decidir en qué estante colocar cada libro. En una caja encontró varias novedades interesantes: una novela sobre la vida contemporánea en Brasil, una recopilación de relatos de autores jóvenes, un libro de cocina del estado de Minas Gerais. Le gustó especialmente la novela de una joven escritora brasileña sobre una mujer que, tras divorciarse, comienza una nueva vida. Jimena leyó las primeras páginas y pensó que el libro encontraría a sus lectores. «Escribe bien», murmuró para sí misma mientras hojeaba las páginas. A las 4 llegó una joven madre con su hija de unos 7 años. La niña tiraba de su madre hacia la estantería de libros infantiles mientras la mujer intentaba encontrar algo para ella. «Algo ligero», pidió. «Después del trabajo y las tareas domésticas, no tengo fuerzas para leer nada serio». Jimena le eligió varias novelas con tramas apasionantes y un colorido libro de cuentos para la niña. La familia se marchó satisfecha, y Jimena observó con satisfacción cómo la niña miraba las ilustraciones de su nuevo libro. Las 5 de la tarde era la hora de mayor afluencia de clientes. La gente salía del trabajo y se detenía a comprar libros de camino a casa. Jimena apenas daba abasto, pero le gustaba ese ajetreo. La tienda cobraba vida, se llenaba de voces. Cada comprador traía consigo una pequeña historia. Por la tarde, a las 7:30, cuando estaba cerrando la tienda, entró una clienta habitual, la señora Marta, profesora de literatura. «Jimena, querida, ¿tienes algo nuevo para mis alumnos? Necesitan prosa contemporánea, pero que no sea demasiado complicada». «Eche un vistazo a esta novedad», dijo Jimena, mostrando la novela que había estado hojeando por la tarde. «El lenguaje es sencillo, pero el tema es serio. Creo que es adecuado para debatir». «Perfecto, me lo llevo. Y también varios libros de relatos, por favor». «¿Qué tal en la escuela?», preguntó Jimena mientras empaquetaba los libros. «Lo de siempre. Los niños no quieren leer y los padres exigen buenas notas. La historia de siempre. Pero tú te las arreglas. Recuerdo cuando me enseñabas literatura en la escuela». «Lo intento», sonrió la señora Marta. «Por cierto, ¿podría venir a nuestra clase? Cuéntenos cómo elegir libros, qué es lo que está de moda ahora». «Con mucho gusto. Quedamos para la semana que viene». Jimena llegó a casa a las 7:30. El autobús estaba medio vacío y pudo sentarse tranquilamente junto a la ventana, observando la vida nocturna de la ciudad. La gente se apresuraba a llegar a casa, algunos entraban en las tiendas, otros se reunían con amigos en las cafeterías. Osvaldo ya estaba en casa, viendo las noticias en la televisión. La recibió con un beso en la mejilla, su ritual habitual por las tardes. «¿Qué tal?», le preguntó él. «Bien.
Hoy ha habido muchos clientes. ¿Y tú? También bien. Me han traído un lavavajillas roto. Mañana lo arreglaré. Ella le contó cómo había sido su día, los libros nuevos, los clientes. Osvaldo la escuchaba y de vez en cuando le hacía alguna pregunta. Tenían mucho de qué hablar. Después de 12 años de matrimonio, no habían perdido el interés por la vida del otro. Por cierto, dijo Osvaldo, vi a nuestra nueva vecina. Estaba comprando verduras en el mercado. Nos saludamos y hablamos un poco. ¿Y qué tal? ¿Se ha adaptado? Sí, parece que sí. Dice que la casa está en buen estado, solo hay que arreglar el techo. Le di el teléfono de Carlos, el techador. Bien. Entonces está contenta con la compra. Sí, mucho. Me contó que había ahorrado mucho tiempo para comprarla y que había elegido mucho el barrio. Dice que aquí se vive tranquilo y en paz. Cenaron. Osvaldo preparó arroz con pollo, un plato sencillo pero sabroso. En la mesa continuaron hablando del trabajo, de los planes para el fin de semana, de lo que había que comprar para la casa. Después de cenar, Jimena se disponía a leer la nueva novela que había comprado en la tienda cuando llamaron a la puerta. En el umbral estaba Mireya, con una pequeña cesta de mimbre en las manos. «Disculpen la molestia», dijo. «Quería darles las gracias por la acogida de hoy e invitarles a cenar mañana. No es nada especial, solo quiero conocer mejor a mis vecinos». «¡Qué detalle!», exclamó Jimena encantada. «Por supuesto que iremos». «¿A qué hora?» «A las 8, si les viene bien. Y aquí tiene», dijo, tendiéndole la cesta. «Un pequeño regalo. Galletas caseras, las he hecho yo misma». «Muchas gracias», dijo Jimena cogiendo la cesta y percibiendo un agradable aroma a canela. «No faltaremos. Estupendo. No prepararé nada especial, pero intentaré que esté rico». Cuando Mireya se marchó, Osvaldo dijo: «¡Qué mujer tan agradable y qué galletas tan buenas!». Ya había probado una galleta de la cesta y estaba cogiendo otra. «Sí, da buena impresión», asintió Jimena. «No estaría mal tener una vecina así. Ya te recuerdo cómo eran los anteriores, unos borrachos, otros unos escandalosos». «No me lo recuerdes. Espero que Mireya se quede mucho tiempo con nosotros». Pasaron el resto de la tarde tranquilamente, cada uno ocupado en lo suyo. Jimena leía una novela que había comprado en la tienda y Osvaldo estudiaba las instrucciones de la nueva lavadora. De vez en cuando intercambiaban algunas palabras, comentaban las noticias de la televisión. Antes de acostarse, hablaron sobre la cena del día siguiente en casa de Mireya. «¿Llevamos algo?», preguntó Jimena. «Una botella de vino, quizá», sugirió Osvaldo, «y unas flores». «Buena idea. Las compraré mañana después del trabajo». «Me pregunto cómo será como anfitriona. La casa es grande, es difícil manejarla sola». «Ya lo veremos mañana». Al quedarse dormida, Jimena pensaba en lo agradable que era que aparecieran personas nuevas y agradables en la vida. Mireya le parecía sincera y amable, y esperaba que su encuentro se convirtiera en una verdadera amistad. En los últimos años había tenido pocas amigas íntimas. El trabajo, la casa y la familia le ocupaban todo el tiempo. Quizás tener a Mireya como vecina cambiaría la situación para mejor. Al día siguiente, Jimena cerró la tienda temprano y se pasó por la floristería para comprar un ramo para Mireya. Eligió crisantemos amarillos, llamativos, pero no demasiado solemnes. En la sección de vinos del supermercado, Osvaldo eligió una botella de vino tinto de precio medio. «No es demasiado caro, pero tampoco barato», le explicó a Jimena. «Es perfecto para una primera cena». A las 8 de la tarde llegaron a la casa de Mireya. La fachada tenía mucho mejor aspecto que el día anterior. La nueva vecina había tenido tiempo de poner algunas cosas en orden. Las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla y de la puerta salían apetitosos olores. Mireya los recibió con un sencillo vestido azul, el cabello cuidadosamente peinado y un ligero maquillaje. Se veía fresca y descansada, nada que ver con una mujer agotada por la mudanza.
Qué alegría que hayan venido, dijo mientras recibía las flores. Pasen, por favor. El interior de la casa era acogedor y luminoso. Mireya había tenido tiempo de colocar los muebles, colgar algunos cuadros y ordenar los libros en las estanterías. En la sala había una mesa antigua de madera cubierta con un mantel blanco y, en el centro, un jarrón con flores silvestres. ¡Qué casa tan bonita!, exclamó Jimena con sincero entusiasmo. Lo has arreglado todo muy rápido. Gracias. Tenía todo planeado de antemano. Llevaba medio año soñando con esta casa. Mireya los acompañó al salón donde había un centro de mesa con platos de aperitivos, queso, aceitunas y pan casero. Jimena se sintió como en casa al instante. Siéntense, por favor. La cena está casi lista, solo falta que el pescado termine de cocinarse. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció Jimena. Gracias, pero todo está bajo control. Mejor cuéntame cómo te fue el día. Osvaldo abrió el vino que había traído y se sentaron en cómodos sillones. Jimena le contó sobre su trabajo en la tienda, los clientes habituales, los libros nuevos. Mireya escuchaba con interés. Le preguntaba qué géneros eran populares en ese momento, si era difícil mantener un pequeño negocio. Siempre he soñado con abrir algo propio, confesó ella. En el hospital, claro, el trabajo es estable, pero me gustaría tener más independencia. ¿Y qué te gustaría hacer?, preguntó Jimena. He pensado en una pequeña cafetería o un taller de manualidades. Tengo manos de oro, como decía mi abuela. Mientras tanto, Osvaldo echaba un vistazo a los libros de los estantes de Mireya. Había manuales de medicina, varias novelas, libros de jardinería y cocina. Veo que le gusta cocinar, comentó él. Sí, es mi pasatiempo. En el hospital el trabajo es muy estresante. En casa quiero hacer algo tranquilo y creativo. ¿Te interesa algún deporte?, preguntó Osvaldo. Un poco. A veces voy a la piscina, me gusta andar en bicicleta. ¿Y tú? Veo fútbol, a veces voy a jugar boliche con mis amigos. Antes jugaba en un equipo amateur, pero los años pasan. Mireya trajo el plato principal, pescado al horno con verduras y arroz con hierbas. Todo tenía un aspecto apetitoso y olía de maravilla. Mireya, tiene una pinta estupenda, dijo Jimena. Eres una auténtica anfitriona. Gracias, me encanta cocinar desde pequeña. Mi madre trabajaba mucho y yo solía cocinar para la familia. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Mireya habló de su trabajo en el hospital, de lo difícil que a veces era tratar con los pacientes, pero también de lo importante que era ayudar a la gente. Jimena compartió algunas anécdotas de la tienda, casos divertidos con los clientes. Hace poco vino un señor y me pidió un libro sobre cómo gustar a las mujeres, contó. Resultó que tenía 70 años y había decidido buscar una compañera para la vida. ¿Y qué le aconsejaste?, se rió Mireya. Le di un libro de poemas y otro de psicología de la comunicación. Le dije que lo más importante era ser sincero. Osvaldo habló de su taller, de cómo había cambiado la técnica en los últimos años, de cómo ahora todo era más complicado y al mismo tiempo más interesante. Antes, cuando se rompía la lavadora, solo había que cambiar la correa y ya. Ahora hay computadoras, sensores, programas. Hay que aprender constantemente. Eso está bien, comentó Mireya. El trabajo no se vuelve aburrido. Sí, pero también duele más la cabeza, bromeó Osvaldo. Hablaron del barrio, de la construcción de un nuevo centro comercial, de los problemas con el transporte público. Mireya resultó ser una agradable conversadora. Sabía escuchar, hacía preguntas interesantes y contaba anécdotas divertidas de su vida en el hospital. ¿Y qué tal son los vecinos?, preguntó ella. De momento solo conoces a nosotros. A la izquierda vive la familia Costa, explicó Jimena. Él trabaja en un banco, ella es maestra y tienen 2 hijos. Son gente muy tranquila. Y a la derecha vive el señor Manuel, añadió Osvaldo. Es viudo y vive solo. Un poco raro, pero inofensivo. Le gusta trabajar en el jardín. Suena tranquilo.
En el centro, los vecinos siempre hacían ruido y ponían música. Eran casi las 9:30, cuando terminaban de tomar el café y de comer el pastel de manzana casero, llamaron a la puerta. Mireya levantó las cejas con sorpresa. ¿Quién puede ser a estas horas? Ella fue a abrir y, un minuto después, entró en la sala una mujer joven de 24 años. Jimena vio inmediatamente el parecido familiar, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos castaños, pero la joven tenía una expresión completamente diferente, brillante, atrevida, llamativa. «Isabela», exclamó Mireya, «¿qué haces aquí?» «He venido a visitar a mi querida hermanita», respondió la joven mirando a los allí reunidos. «¿Y tienes visitas? ¡Qué interesante!». Isabela vestía un vestido rojo ajustado, tacones altos y un maquillaje llamativo y hábil. Era evidente que era consciente de su atractivo y sabía cómo aprovecharlo. «Os presento», dijo Mireya con torpeza. «Ella es mi hermana menor, Isabela, y ellos son nuestros vecinos, Jimena y Osvaldo Reyes». «Encantada», dijo Isabela, pero sin apartar la mirada de Osvaldo. «Mireya me ha dicho que tiene unos vecinos estupendos». Jimena notó que la mirada de Isabel se detenía en el hombre y que la joven sonreía levemente al ver su mirada interesada. Osvaldo realmente miraba a la nueva invitada con evidente interés. «Siéntense», propuso Mireya. «¿Les apetece un café?» «Con mucho gusto. ¿Queda vino?» Isabela se sentó en un sillón junto a Osvaldo, cruzando las piernas de tal manera que el vestido se le subió por encima de las rodillas. Jimena sintió una ligera irritación. «¿Qué tal el salón?», preguntó Mireya mientras le servía el café a su hermana. «Genial. Hay muchas clientas y mucho dinero. Por cierto, necesito un lugar donde quedarme un par de días. ¿Puedo quedarme en tu casa?» «Claro», respondió Mireya, aunque en su voz se notaba cierta inseguridad. Isabela se volvió hacia Osvaldo. «¿Y tú? He oído que te dedicas a la tecnología. ¡Qué interesante! Seguro que tienes manos de oro». Al decir esto, le tocó ligeramente la muñeca y Jimena sintió cómo la ira la invadía. «Sí, reparo electrodomésticos», respondió Osvaldo, claramente halagado por la atención. «No es nada especial». «No seas modesto», rió Isabela. «Estoy segura de que es un manitas. Los hombres que saben arreglar cosas son tan fiables». Pronunció la última palabra con especial énfasis, y Jimena comprendió que se trataba de un coqueteo descarado. «Isabela trabaja en un salón de belleza», intervino rápidamente Mireya. «Una esteticista con mucho talento». «Sí, hago que la gente se vea bonita», dijo Isabela sin apartar la mirada de Osvaldo. «Aunque algunos no lo necesitan». Le sonrió de nuevo y Osvaldo le devolvió la sonrisa. Jimena apretó las manos sobre las rodillas. «¿Y tú, Jimena, eres dueña de una librería?», le preguntó finalmente Isabela. «Debe de ser un trabajo muy tranquilo». En su tono se percibía un ligero desdén, como si los libros fueran algo aburrido y poco interesante. «Me gusta», respondió secamente Jimena. «Claro, a algunas personas les gusta la tranquilidad», dijo Isabel y volvió a dirigirse a Osvaldo. «A mí me gusta más la comunicación, la vida animada. Tú tampoco te gusta aburrirte, ¿verdad?» «Sí, soy una persona bastante activa», admitió Osvaldo. «Se nota. Tienes unas manos muy fuertes». Isabela volvió a tocarle la muñeca, esta vez durante más tiempo. «Seguro que de joven practicabas algún deporte». «Jugaba al fútbol». «Lo imaginaba. Los futbolistas son mi debilidad». Mireya se sentía cada vez más incómoda. Intentó cambiar de tema, preguntó a Jimena por su trabajo y a Osvaldo por sus planes para el fin de semana, pero Isabela acaparaba toda la atención. «Mireya, ¿tienes una tele grande?», preguntó. «Mañana hay fútbol y me gustaría verlo». «Claro, ve», respondió su hermana. «Quizás Osvaldo me hace compañía». Isabela se volvió hacia él con una sonrisa radiante. «Es aburrido verla sola, y Mireya no entiende nada de fútbol». «No sé.
titubeó Osvaldo mirando a su esposa. Por favor, Isabela le puso la mano en el hombro. Tú hablas tan bien de deportes. Jimena sintió que no podía soportarlo más. Ya es bastante tarde, dijo levantándose. Tenemos que irnos a casa. Sí, es verdad, es tarde, asintió Osvaldo, aunque en su voz se notaba cierta pena. Qué pena que se vayan, dijo Isabel. Hemos pasado un rato muy agradable. Al despedirse, abrazó a Osvaldo un poco más de lo que exigía la cortesía, y Jimena notó cómo su mano se deslizaba por la espalda de él. Espero que nos volvamos a ver, dijo Isabel, mirándolo a los ojos. Por supuesto, respondió Osvaldo. Mireya los acompañó a la puerta, con aire avergonzado y molesto. Disculpen a Isabel, dijo en voz baja. Siempre ha sido así, tan efusiva. No pasa nada, respondió Jimena, aunque por dentro estaba furiosa. Gracias por la cena, añadió Osvaldo. Estaba todo delicioso. Vuelvan cuando quieran, dijo Mireya, pero les avisaré si viene Isabel. De camino a casa, caminaron en silencio. Jimena pensaba en cómo se había comportado Isabel con su esposo, mientras que Osvaldo parecía absorto en sus propios pensamientos. «Qué chica extraña», dijo finalmente Jimena. «Es joven y sociable», respondió Osvaldo. «No le veo nada raro». «¿Sociable?» Jimena se detuvo. «Osvaldo estaba coqueteando abiertamente contigo». Ya, no exageres, solo es simpática». «¿Amigable?» «Te tocaba, te miraba como si yo no estuviera allí». «Estás celosa», sonrió Osvaldo. «Y sin motivo, solo era una joven que fue educada». ¿Educada?» Jimena sintió que le temblaba la voz por la ira. «¿A eso le llamas cortesía?» «Ya basta, Jimena, estás haciendo una montaña de un grano de arena». El resto del camino lo hicieron en silencio. Al llegar a casa, Jimena se fue directamente a su habitación y Osvaldo se quedó viendo las noticias. Tumbada en la cama, pensaba en lo desagradable que había sido observar el comportamiento de Isabel. Pero lo que más le molestaba era que su esposo no viera nada malo en ello. Al día siguiente, durante la pausa para comer, Jimena se encontró con Beatriz en su cafetería habitual. Su amiga se dio cuenta enseguida de su mal humor. «¿Qué pasó?», preguntó Beatriz. «Pareces molesta». «Ayer fuimos a cenar a casa de nuestra nueva vecina», comenzó Jimena. «Todo iba bien hasta que apareció su hermana menor». «¿Y qué pasó?». Imagínate a una chica de 24 años, guapa y llamativa, que se comporta como si todos los hombres tuvieran que caer rendidos a sus pies». «Sí, conozco a ese tipo de chicas», asintió Beatriz. «¿Y le ha echado el ojo a tu Osvaldo?». «Peor. Se comportaba como si yo no existiera. Lo tocaba, le hacía cumplidos, lo invitaba a ver el fútbol mañana». «¿Y él cómo reaccionó?». «Como todos los hombres, se derretía de placer, y luego me acusó de celosa, dijo que la chica solo era amigable». Beatriz negó con la cabeza. «Los hombres son tan ingenuos, o fingen serlo. No sé qué pensar. ¿Quizá estoy exagerando?». «Jimena, te conozco desde hace 15 años. No eres de las que celan sin motivo. Si te pareció que la chica coqueteaba con tu esposo, es que lo hacía. Pero, ¿qué puedo hacer? No puedo prohibirle que hable con él. Por ahora, nada. Solo mantente alerta. Y mantén los ojos abiertos». Mireya se disculpó por su hermana. Dijo que siempre había sido así con los hombres. Entonces es algo habitual en ella. Peor aún. Y Osvaldo no ve nada malo en ello. Dice que estoy haciendo una montaña de un grano de arena. Típico comportamiento masculino. Les halaga la atención femenina, especialmente la de las jóvenes guapas. Jimena suspiró. «Espero que Isabela se vaya pronto y no vuelva a aparecer». «¿Y si no se va?». «No lo sé. Ya veré según la situación». Las amigas pidieron ensaladas y continuaron hablando de otros temas, pero los pensamientos de Jimena volvían constantemente a la noche anterior. Recordaba cómo Isabel la miraba a Osvaldo, cómo lo tocaba, cómo ignoraba su presencia.
Vea, ¿qué harías tú en mi lugar? Hablaría seriamente con mi esposo. Le explicaría que me molesta ese comportamiento. Si es una persona normal, debería entenderlo. ¿Y si no lo entiende? Entonces tomarías una decisión drástica, pero primero intenta hablar con él. Después del trabajo, Jimena compró comida y preparó el plato favorito de Osvaldo, carne con verduras. Decidió preparar una cena romántica y hablar tranquilamente con su esposo. Osvaldo llegó a casa de buen humor, habló del trabajo y elogió la cena. Después de comer, Jimena le sirvió un café y se decidió a hablar. Osvaldo, quiero hablar sobre lo de ayer por la noche. ¿Otra vez sobre tu hermana Mireya? Frunció el ceño. Jimena, olvídalo ya. No puedo olvidarlo. Me sentó muy mal ver cómo se comportaba. ¿Y qué hizo? Fue amable, sociable. Te tocaba, te hacía cumplidos, te miraba así. Osvaldo, era un coqueteo descarado. ¿Y qué? Yo no le correspondí, pero era evidente que disfrutabas de su atención. Osvaldo se quedó callado y Jimena comprendió que había dado en el clavo. Escucha, dijo él finalmente, puede que ella coqueteara un poco, pero soy un hombre casado y tú lo sabes. Lo sé, pero me molesta que se comporten así delante de mi esposo. ¿Qué quieres? ¿Que sea grosero con la chica de al lado? Quiero que no fomentes ese tipo de comportamiento, que demuestres que estás casado y feliz en tu matrimonio. Osvaldo se levantó y se acercó a ella, rodeándole los hombros con el brazo. Jimena, tú eres la única mujer en mi vida. ¿Acaso lo dudas? No lo dudo, pero quiero que los demás también lo sepan. Está bien, aceptó él. Seré más cuidadoso. Jimena sintió un gran alivio. Su esposo la había entendido, y eso era lo importante. Quizá todo se arreglaría y Isabel ya no causaría más problemas. Pero en el fondo seguía teniendo la desagradable sensación de que aquello solo era el principio. 2 meses pasaron rápidamente. Durante ese tiempo, la amistad entre Jimena y Mireya se fortaleció. Se veían casi todas las semanas. Mireya iba a la librería a comprar un libro nuevo o Jimena le llevaba pasteles recién hechos. La vecina resultó ser justo la persona que le faltaba a Jimena, inteligente, amable y con buen sentido del humor. Mireya le contaba historias de su vida en el hospital, le compartía sus planes para decorar la casa y le pedía consejo para elegir libros. Jimena la ayudaba a tramitar los documentos para comprar muebles nuevos y le recomendaba buenos profesionales para las reformas. Entre ellas se estableció la relación con la que sueña toda mujer, sincera, sin envidias ni rivalidad. Durante esos 2 meses Isabel visitó la casa de su hermana en 3 ocasiones más. Cada vez, Mireya avisaba a Jimena y se disculpaba de antemano. Jimena evitaba cuidadosamente encontrarse con la hermana menor de su vecina, pero no conseguía evitar por completo el contacto. Un día, al ir a casa de Mireya a buscar un libro de jardinería, Jimena se encontró a Isabel en el salón. La joven estaba tomando el sol en bikini en un pequeño jardín, y Jimena no pudo evitar fijarse en cómo Osvaldo, que estaba reparando la valla, no dejaba de mirar hacia la casa de los vecinos. «Jimena», exclamó Mireya alegremente, «justo iba a llamarte. Isabel ha traído una nueva receta de pastel. ¿Quieres probarla?» «Gracias, pero tengo prisa», mintió Jimena. «¿Puedo coger el libro?» A través de la ventana del salón, vio a Isabel levantarse de la tumbona y dirigirse a la cerca, donde trabajaba Osvaldo. La joven le decía algo, se reía, y él le respondía dejando a un lado el martillo. «¿Isabela está de visita otra vez?», preguntó Jimena, tratando de parecer indiferente. «Sí, ha venido el fin de semana. Dice que en la ciudad hace mucho calor y que aquí se está más tranquilo. Ya sabes lo mucho que le gusta que la presten atención». «Ya lo sé», respondió Jimena secamente. En esos 2 meses, Osvaldo no mencionó ni una sola vez a la hermana menor de Mireya, aunque Jimena intentó varias veces sacar el tema. Él lo descartaba diciendo que la chica no le interesaba, que solo era una pariente de los vecinos.
Pero Jimena notaba cómo se animaba cuando veía el coche rojo de Isabel cerca de la casa de Mireya. En la tienda, los negocios iban bien. Jimena amplió la sección de literatura infantil, estableció contactos con nuevas editoriales e incluso pensó en organizar veladas literarias. El trabajo la distraía de los pensamientos desagradables sobre Isabel, pero no conseguía olvidarla por completo. Beatriz le preguntó varias veces cómo iban las cosas con esa chica, y Jimena respondía que todo estaba tranquilo. No quería parecer paranoica, pensando constantemente en una posible amenaza para su matrimonio. Pero una mañana, a mediados de agosto, todo cambió. Jimena estaba preparando el desayuno y, por casualidad, miró por la ventana. En la calle, justo al lado de la verja, estaban Osvaldo e Isabel. La joven vestía pantalones cortos y una camiseta ajustada, con el cabello suelto sobre los hombros. Estaba muy cerca de Osvaldo, literalmente a unos centímetros de él. Jimena se quedó paralizada, apretando la espátula para huevos en su mano. Isabel le decía algo a su esposo, tocándole el hombro con la mano. Luego se rió y le puso ambas manos en el pecho, como si le estuviera arreglando el cuello de la camisa. Osvaldo no se apartó, al contrario, sonrió. Jimena tiró la espátula en el fregadero y salió corriendo de la casa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz alta al acercarse a ellos. Isabela retiró lentamente las manos, pero no se apartó. Osvaldo parecía avergonzado. «Buenos días, Jimena», dijo Isabela con una sonrisa inocente. «Solo le he dado las gracias a Osvaldo por arreglar el grifo de Mireya». «¿Le has dado las gracias?». Jimena sintió que la ira hervía en su interior. «Me ha parecido que le estabas tocando». «Jimena», exclamó Osvaldo indignado. «¿Cómo te atreves?». «¿Cómo me atrevo?». Jimena alzó la voz. «¿Y ella qué se permite? Estar junto a mi esposo y tocarlo como una amiga», concluyó Isabela con calma. «Somos vecinos, Jimena. No hay nada de malo en tener una relación amistosa». «¿Amistosa?». Jimena sintió que iba a estallar de rabia. ¿A esto llamas tú relación amistosa? «Basta ya», interrumpió Osvaldo. «Estás montando un escándalo por nada». «¿Por nada?». Jimena no podía creer que su esposo se pusiera del lado de esa mujer. «Osvaldo, estás ciego». «Veo que mi esposa está celosa sin motivo y me avergüenza delante de los vecinos». Esas palabras dolieron a Jimena más que una bofetada. Miró a su esposo, luego a Isabel, que observaba la escena con mal disimulado placer. «¿Sin motivo?», repitió Jimena en voz baja. «Está bien. Entonces sigan con su amistad». Se dio la vuelta y se dirigió a la casa, sintiendo que le temblaban las manos de rabia y resentimiento. A sus espaldas oyó la voz de Isabel. «No te enfades con Jimena, Osvaldo. Las mujeres a veces son muy emocionales». En casa, Jimena se encerró en el baño y se dejó llevar por las lágrimas. Lo que más le dolía no era el comportamiento de Isabel. De ella podía esperar cualquier cosa. Lo que le dolía era que su esposo se hubiera puesto del lado de una mujer ajena en contra de su propia esposa. Osvaldo regresó media hora más tarde. Parecía culpable, pero se mostraba cauteloso. «Jimena, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó ella fríamente. «Sobre cómo te avergüenzo delante de los vecinos». «Estás exagerando. Isabel solo me dio las gracias por ayudarla». «Osvaldo, ella te tocó, delante de mí, en la calle». «¿Y qué?». «Unos roces ligeros son normales entre personas que se conocen». «Entre personas que se conocen». Jimena lo miró con asombro. «Ella está coqueteando descaradamente contigo». «Ya estás otra vez con lo mismo. Jimena, entiéndelo, la chica solo es sociable». «¿Sociable?». Jimena sintió que iba a gritar. «¿De verdad no ves lo que hace?». «Veo a una mujer joven y guapa que se relaciona de forma amistosa con sus vecinos, y veo a una esposa que está perdiendo la cabeza por los celos». «¿Perder la cabeza?», repitió Jimena. «¿Entonces estoy loca?». «No estás loca.
Solo eres demasiado suspicaz. Jimena comprendió que la conversación había llegado a un punto muerto. Su esposo claramente no tenía intención de admitir lo obvio. Está bien, dijo ella. Quizá tengas razón. Quizá estoy exagerando. Osvaldo suspiró aliviado. Muy bien, olvidémonos de esto. Pero Jimena no tenía intención de olvidarlo. Todo el día pensó en lo que había visto por la mañana, en la reacción de su esposo, en la sonrisa de satisfacción de Isabel. Por la noche tomó una decisión. A las 7:30 llamó a la puerta de Mireya. La vecina abrió enseguida, con aspecto cansado y disgustado. «Jimena, pasa, por favor. Tengo que hablar contigo». «Yo también», respondió Jimena. Entraron en la sala. No se veía a Isabel. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó Jimena. «Se fue a la ciudad. Dijo que se reunía con unas amigas». Mireya guardó silencio, luego añadió: «Jimena, quiero disculparme por lo de esta mañana. ¿Sabe lo que pasó?». Isabela se lo contó. Según ella, usted montó una escena de celos sin motivo alguno. ¿Y usted le cree? Mireya suspiró. Conozco a mi hermana. Ella le gusta la atención de los hombres. Siempre le ha gustado, desde pequeña. Mireya se está comportando de manera inapropiada con mi esposo. Lo sé, y me da mucha vergüenza. Intenté hablar con ella, pero Isabel dice que solo es amable con los vecinos. ¿Amable? Jimena sonrió con amargura. Así es como lo llaman. Jimena, entiéndelo, no puedo prohibirle a mi hermana que venga a verme, pero intentaré vigilarla. ¿Y de qué servirá? Ella seguirá haciendo lo que quiera. Quizá, pero intentaré hablar con ella en serio. Jimena miró a su vecina y vio en sus ojos una sincera preocupación. Mireya estaba realmente preocupada por el comportamiento de su hermana. Mireya, no quiero estropear nuestra relación por culpa de Isabel. Yo tampoco. Te he tomado cariño y me duele ver que mi hermana está creando problemas. Entonces habla con ella. Explícale que tengo límites que no se pueden traspasar. Lo haré. Jimena se alejó de Mireya con una sensación de pesadez. Sabía que su vecina no tenía la culpa del comportamiento de su hermana, pero la situación se estaba volviendo cada vez más desagradable. La semana transcurrió con relativa tranquilidad. Isabela no apareció. Osvaldo se comportaba como de costumbre. La vida había vuelto a la normalidad. Jimena casi creía que todo se había arreglado. Pero el viernes, durante la comida, Beatriz le hizo una pregunta directa. «¿Qué tal con esa guapa? ¿Ya no se mete con tu esposo?» «Todo parece estar tranquilo», respondió Jimena. «¿Parece?» Beatriz miró atentamente a su amiga. «¿Ha pasado algo?» Jimena le contó el escándalo de hacía una semana. Beatriz escuchaba con el ceño fruncido. Y Osvaldo se puso de su parte. «Sí», dijo que estaba armando un escándalo por nada. «¿Sabes lo que te digo?» Beatriz dejó el tenedor. Los hombres no se ponen del lado de otras mujeres en contra de sus propias esposas sin más. ¿Qué quieres decir? Que ya hay algo entre ellos. O lo habrá muy pronto. No digas tonterías. Osvaldo no haría eso. Jimena, abre los ojos. Una mujer joven y guapa está coqueteando abiertamente con tu esposo y él defiende su comportamiento. ¿No te dice nada? Jimena se quedó callada, pensando en las palabras de su amiga. ¿Qué me aconsejas? Que lo vigiles. Averigua si se ven a escondidas. Que vigile a mi propio esposo. Jimena negó con la cabeza. Es humillante. ¿Sabes qué es aún más humillante? Ser la última en enterarse de la infidelidad de tu esposo. Vea, no estás exagerando. Quizá, pero es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. Por la noche, en casa, Jimena pensó largo tiempo en las palabras de su amiga. ¿De verdad valía la pena vigilar a su esposo? ¿Y si Beatriz tenía razón y entre Osvaldo e Isabel ya había algo? El sábado por la mañana, Osvaldo dijo que iba a casa de su amigo Carlos a arreglar el coche. Antes, Jimena nunca había dudado de sus palabras, pero ahora sentía una punzada de sospecha.
¿Tardarás mucho?, le preguntó. No lo sé. Quizá 3 o 4 horas. Hay mucho trabajo. Jimena asintió y le deseó suerte, pero cuando su esposo se marchó, se subió a su coche y lo siguió. Al principio, Osvaldo se dirigió realmente a casa de Carlos, pero después de esperar un rato frente a su casa, salió y se dirigió al centro de la ciudad. Jimena lo seguía a distancia, sintiéndose como una detective de una novela barata. Osvaldo aparcó frente a una pequeña cafetería llamada Tropicana, a la que él y Jimena nunca habían ido. Jimena se detuvo un poco más lejos y se puso a esperar. 10 minutos después, el coche rojo de Isabel se detuvo frente a la cafetería. El corazón de Jimena comenzó a latir con fuerza. La joven salió del coche con un bonito vestido de verano, se arregló el cabello y se dirigió a la cafetería. Jimena esperó unos minutos más y luego se acercó con cuidado a la ventana del local. Lo que vio superó sus peores temores. Osvaldo e Isabel estaban sentados en una mesa en un rincón alejado de la cafetería. Se cogían de la mano. Isabel decía algo, reía, y Osvaldo la miraba como hacía mucho tiempo que no miraba a su propia esposa. Luego se inclinó sobre la mesa y la besó. Jimena se apartó de la ventana, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. Lo veía con sus propios ojos, pero no podía creerlo. Su esposo, con quien había vivido 12 años, estaba besando a una chica que podría ser su hija. Jimena llegó a casa como en piloto automático. Una vez allí, se sentó en un sillón e intentó asimilar lo que había visto. Así que Beatriz tenía razón. Entre Osvaldo e Isabel había realmente un romance. Su primer impulso fue llamar inmediatamente a su esposo y exigirle una explicación. Pero el sentido común le decía que no debía precipitarse. Primero tenía que decidir qué hacer. Cuando Osvaldo regresó por la noche, Jimena lo recibió como de costumbre. Él le contó que había arreglado el coche de Carlos y que había tenido problemas con el motor. Mentía con facilidad y naturalidad, como si lo hubiera ensayado de antemano. «Estás cansado», dijo Jimena con simpatía. «¿Quieres darte una ducha? Yo calentaré la cena». «Gracias, cariño, siempre me entiendes». Jimena asintió y se fue a la cocina. «Entiendo», pensó. «Ahora entiendo mucho más de lo que tú crees». Tumbada en la cama junto a su esposo, que dormía plácidamente tras pasar el día con su amante, Jimena tomó una decisión. No haría nada por el momento. Primero tenía que reunir pruebas, averiguar hasta qué punto era seria su relación y luego actuar. Beatriz tenía razón. Era mejor saber la verdad, por dolorosa que fuera, y Jimena estaba decidida a descubrir toda la verdad. Las 2 semanas siguientes, Jimena vivió como en una nube. Seguía trabajando en la tienda, atendiendo a los clientes, reuniéndose con Beatriz, pero todo sucedía como a través de un cristal. En su interior crecía un vacío al darse cuenta de que 12 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos. Osvaldo se comportaba como de costumbre, pero Jimena ahora notaba detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo tarareaba en la ducha, algo que nunca había hecho antes. Hablaba mucho por teléfono, saliendo a otra habitación. De repente, empezó a cuidar su aspecto, compró un nuevo perfume. Ella ya no lo vigilaba, lo que había visto en la cafetería era suficiente. Ahora pensaba en qué hacer a continuación: armar un escándalo, pedir el divorcio, intentar salvar el matrimonio. Beatriz le aconsejaba que actuara con decisión, pero Jimena aún esperaba que la aventura de su esposo fuera un capricho pasajero que se le pasaría solo. Quizás, si tenía paciencia, todo volvería a la normalidad. Esas ilusiones se desvanecieron el jueves por la noche. Jimena regresó del trabajo más tarde de lo habitual. Se había entretenido clasificando los nuevos libros que habían llegado. Ya estaba oscureciendo cuando llegó a casa. La luz estaba encendida en la sala, pero el coche de Osvaldo no estaba en el patio. Jimena abrió la puerta con la llave y oyó voces.
una masculina y otra femenina que provenían de la sala. Su corazón dio un vuelco. Reconoció la voz de Isabel. Jimena se quitó los zapatos con cuidado y se dirigió a la sala. La puerta estaba entreabierta y vio lo que destruyó su mundo para siempre. Osvaldo e Isabel estaban sentados en el sofá, el mismo sofá que ella y su esposo habían elegido 5 años atrás. Isabel estaba recostada, con la cabeza apoyada en el hombro de Osvaldo, y él la abrazaba por la cintura. Sobre la mesita había 2 copas de vino y una caja de bombones. «Me gusta esta casa», decía Isabela. «Especialmente este salón. Es tan acogedor». «Pronto será nuestro», respondió Osvaldo besándola en la sien. «Solo queda formalizar todo el papeleo». «¿Y Jimena no pondrá ninguna pega? ¿Qué puede hacer? La casa está a mi nombre. Ella solo está empadronada aquí. Legalmente no tiene ningún derecho». Jimena sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Osvaldo mentía. La casa estaba a nombre de ambos cónyuges. Ella lo recordaba perfectamente. Pero el hecho de que estuviera hablando con su amante sobre sus bienes comunes decía mucho. «¿Cuándo se lo dirás?», preguntó Isabel. «Hoy. Es hora de acabar con esta farsa. ¿No armará un escándalo? Que lo haga. No cambiará nada». Jimena no podía seguir escuchando. Empujó la puerta y entró en la sala. «Buenas noches», dijo fríamente. Osvaldo e Isabel se levantaron de un salto, como niños sorprendidos. Isabel se arregló rápidamente el vestido y Osvaldo se apartó de ella, pero no parecía especialmente avergonzado. «Jimena», dijo él levantándose del sofá, «me alegro de que hayas llegado. Tenemos que hablar». «Ya veo que sí», respondió Jimena mirando a Isabel, «pero primero tu invitada debe marcharse». «Isabel no se va a marchar», dijo Osvaldo con firmeza. «Tiene derecho a estar aquí». «¿Derecho?». Jimena sintió cómo la ira hervía en su interior. «¿En mi casa?». «En nuestra casa», corrigió Osvaldo. «Y puedo invitar a quien quiera». Isabela se levantó y se acercó a Osvaldo tomándolo del brazo. El gesto era demostrativo. La joven quería dejar claro de qué lado estaba el hombre. «Jimena», dijo suavemente, «¿no sería mejor que nos sentáramos y habláramos con calma?» «No te atrevas a llamarme por mi nombre», siseó Jimena, «y quita las manos de mi esposo». «De tu exmarido», respondió fríamente Isabel. «Ya es hora de que lo entiendas». «Isabel tiene razón», intervino Osvaldo. «Jimena, tú y yo ya no somos marido y mujer. Todo ha terminado entre nosotros». Jimena miró al hombre con el que había compartido 12 años y vio en sus ojos a un extraño. «¿Lo dices en serio?», preguntó en voz baja. «Totalmente en serio. Amo a Isabel y queremos estar juntos». «¿Aquí? ¿En nuestra casa?». «En mi casa», corrigió Osvaldo. «Y ahora nos pertenece a Isabel y a mí. La casa está a nombre de ambos cónyuges», le recordó Jimena. «No puedes echarme así como así». Osvaldo sonrió. «Sí que puedo, y lo haré. Es más, ya he solicitado la división de bienes. Mi abogado dice que tengo todas las posibilidades de quedarme con la casa». «¿En qué te basas?». «En que la casa se compró con mi dinero, y tu domicilio aquí es una mera formalidad». Jimena sabía que su esposo mentía, pero discutir en ese momento era inútil. Veía que estaba decidido y que no iba a ceder. «Está bien», dijo ella. «Supongamos que la casa es tuya, pero tengo derecho a quedarme aquí hasta que se resuelva el juicio». «No», respondió Osvaldo con firmeza. «Te irás hoy mismo». «No me iré a ningún lado». «Te irás». Osvaldo dio un paso hacia ella y Jimena vio algo nuevo en sus ojos, una crueldad que no había notado antes. «Osvaldo, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella, retrocediendo. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Él la agarró del brazo y la arrastró hacia la salida. Jimena intentó resistirse, pero su esposo era mucho más fuerte. «¡Suéltame!», gritó. «¡Estás loco!». «Al contrario,
Por primera vez en mucho tiempo estoy en mi sano juicio. Osvaldo la arrastró hasta la puerta de entrada y la empujó a la calle. Jimena perdió el equilibrio y cayó de rodillas. «Mañana vendrás a recoger tus cosas», dijo él, quedándose en la puerta. «Pero aquí ya no vas a vivir. No tienes derecho», gritó Jimena levantándose. «Esta casa también es mía». «Sí que la tengo. Y si intentas volver, llamaré a la policía». Cerró la puerta de un portazo y Jimena oyó el clic de la cerradura. Se quedó unos segundos en el porche, incapaz de creer lo que estaba pasando. Luego se acercó a la ventana del salón y vio a Osvaldo abrazando a Isabel. Jimena se alejó de la casa y sacó su teléfono. Le temblaban tanto las manos que le costó marcar el número de Beatriz. «Bea, ¿puedo ir a tu casa?», dijo cuando su amiga respondió. «Claro. ¿Qué pasó?». «Te lo cuento cuando llegue». Jimena se subió al coche y se dirigió a casa de Beatriz. Por el camino, intentó ordenar sus pensamientos, pero su mente era un caos. Todo había sucedido tan rápido que aún no era consciente de la magnitud de la catástrofe. Beatriz vivía en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Encontró a su amiga en bata, con una toalla en la cabeza. Seguramente se estaba lavando el pelo. «Jimena, ¿qué te pasa?», exclamó al ver el rostro de su amiga. «Estás pálida». «Osvaldo me echó de casa», dijo Jimena, y sintió que las piernas le temblaban. Beatriz la sujetó y la sentó en el sofá. «Cuéntame todo con orden». Jimena le contó que había sorprendido a su esposo con Isabel, su conversación y cómo Osvaldo la había empujado fuera de casa. «Ese hijo de su madre», maldijo Beatriz. «¿Cómo se atreve a levantarte la mano? Vea, ¿qué hago? Dice que ha presentado una demanda y que se quedará con toda la casa». «Miente. La casa está a nombre de ambos. Recuerdo que me contaste cómo la comprasteis. Pero él tiene abogado y yo no tengo nada. Entonces te buscaremos un abogado. Y uno bueno». Beatriz le sirvió a su amiga un té con valeriana y se sentó a su lado. «Jimena, sé que ahora te parece que el mundo se ha derrumbado, pero lo superaremos. 12 años de mi vida», dijo Jimena en voz baja. 12 años creí conocer a este hombre. La gente cambia. A veces no para mejor. ¿Y si siempre ha sido así y solo lo ocultaba? Es posible, pero ahora no es momento de pensar en eso. Ahora hay que luchar por tus derechos. Hacia las 9 de la noche sonó el teléfono de Jimena. En la pantalla apareció el nombre de Mireya. «Hola», respondió Jimena. «Jimena, soy Mireya. ¿Podemos hablar?» «Claro. Sé lo que ha pasado. Isabela me lo ha contado todo por teléfono». «Ya lo entiendo», dijo Jimena con frialdad. «No, no lo entiendes. Estoy horrorizada por lo que ha hecho mi hermana. Me da tanta vergüenza que no tengo palabras. Mireya, no es culpa tuya. Pero debería haberla detenido antes. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. No podías saberlo. Jimena, quiero ayudarte. Testificaré en el juicio y contaré cómo Isabela te persiguió a ti y a tu marido». Jimena sintió la primera chispa de esperanza de toda la noche. «¿Lo dice en serio?» «Absolutamente en serio. Lo que ha pasado es repugnante, y no permitiré que mi hermana destruya familias ajenas impunemente». «Gracias, Mireya. Es muy importante para mí. Contaré todo lo que sé en el juicio. Cómo Isabel la acosaba a Osvaldo, cómo planeaba seducirlo, cómo alardeaban de su romance». Después de hablar con Mireya, Jimena se sintió un poco mejor. Si su vecina realmente testificaba, tenía posibilidades de ganar. «Excelente», dijo Beatriz. «Ahora necesitamos un buen abogado. ¿Dónde lo encontramos?» «Tengo un conocido en el banco. Su esposa fue representada por un excelente abogado en un caso de divorcio. Se llama Dr. Vargas. Lo llamaré mañana por la mañana». Jimena pasó la noche en casa de Beatriz, en un sofá desplegable en la sala. No podía dormir. En su cabeza daban vueltas los acontecimientos del día, los planes para el futuro, fragmentos de recuerdos de los momentos felices con Osvaldo. Por la mañana
Beatriz llamó a su conocido y le dio el número de teléfono del doctor Vargas. El abogado accedió a reunirse ese mismo día. El despacho del doctor Emilio Vargas estaba en el centro de negocios de la ciudad. Era un hombre de unos 45 años, con las sienes canosas y los ojos atentos. Hablaba con calma y seguridad, lo que tranquilizó a Jimena. «Cuénteme con detalle la situación», le pidió. Jimena le contó todo: la aparición de Isabel, su comportamiento, la relación con su esposo, los acontecimientos del día anterior. El doctor Vargas escuchó con atención, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos detalles. «¿La casa está realmente a nombre de ambos cónyuges?», preguntó. «Sí, lo recuerdo perfectamente». «Entonces tenemos buenas posibilidades. El hecho de que su esposo la haya echado juega a nuestro favor». «¿Cómo es eso?». «Se puede calificar como coacción para renunciar a los derechos de propiedad. Al tribunal no le gusta eso». «¿Y qué hay de su declaración de que la casa se compró con su dinero?». «Habrá que comprobarlo. Si el dinero era común o si usted aportó una parte, sus reclamaciones no tienen fundamento». El doctor Vargas sacó una carpeta y comenzó a anotar los datos. «¿Tiene los documentos de la compra de la casa?». «Sí, pero se quedaron en casa. Mañana intentaré recogerlos». «Bien. También habrá que reunir documentos sobre sus ingresos durante el matrimonio, certificados que demuestren que usted participó en la compra. ¿Nos ayudará el testigo?». «Por supuesto. Si la vecina confirma las circunstancias de la infidelidad y cómo se produjo la ocupación de la casa, eso reforzará considerablemente nuestra posición». Jimena sintió que el caso no era tan desesperado como parecía ayer. «¿Cuánto tiempo llevará el proceso?». «Entre un mes y medio si la parte contraria no lo alarga, pero prepárense para que intenten presentar el caso de la forma más favorable para ellos». «¿Cómo exactamente?». «Pueden afirmar que usted no participaba en el mantenimiento de la casa, que el matrimonio se había roto hacía tiempo, que usted estaba de acuerdo con la división. Las tácticas habituales». «Pero eso no es cierto». «Claro que lo es. Lo demostraremos». El doctor Vargas explicó qué documentos había que reunir, cómo se desarrollaría el proceso y cuánto costarían sus servicios. La suma era considerable, pero Beatriz se ofreció inmediatamente a prestar el dinero. «No se preocupe por el pago», le dijo a Jimena cuando salieron del despacho. «Lo importante es ganar el caso. Bea, ya haces mucho por mí. Somos amigas, y las amigas se ayudan en los momentos difíciles». Los días siguientes transcurrieron con mucho ajetreo. Jimena se tomó unos días libres en la tienda, reunió los documentos y se reunió con el doctor Vargas. Osvaldo no le impidió recoger sus cosas, pero se mostró frío e inaccesible. «Espero que entiendas que estás librando una batalla inútil», le dijo cuando ella fue a recoger los documentos. «Ya lo veremos», respondió Jimena. «Mi abogado dice que no tienes ninguna posibilidad, y el mío dice lo contrario». Isabela no estaba en casa, pero su presencia se sentía por todas partes. Cortinas nuevas en el dormitorio, otras flores en el jarrón, cosméticos desconocidos en el baño. La casa que había sido su hogar durante 12 años se había convertido en un lugar extraño. Mireya cumplió su promesa y dio un testimonio detallado al doctor Vargas. Contó el comportamiento de su hermana, cómo Isabel la alardeaba de su romance y sus planes de quedarse con la casa. «Su vecina causó muy buena impresión», dijo el abogado Jiménez. «Sinceridad y coherencia en su testimonio. Testigos así son muy valiosos». 3 semanas después llegó la citación judicial. El juicio se fijó para el martes 10 de septiembre a las 10 de la mañana. «¿Estás lista?», preguntó el doctor Vargas la víspera. «Lista», respondió Jimena, aunque por dentro temblaba de nervios. «Entonces mañana les mostraremos cómo hay que luchar por la justicia». Jimena se acostó en el departamento de Beatriz, donde llevaba un mes viviendo. Mañana se decidiría su destino.
si se quedaría sin casa y sin marido, o si al menos podría conservar un techo sobre su cabeza. No podía dormir. Pensaba en el juicio que se avecinaba, en lo que diría Osvaldo, en cómo se comportaría Isabel. Pero sobre todo pensaba en que mañana, tal vez, su matrimonio llegaría definitivamente a su fin. 12 años de su vida quedarían reducidos a nada en una sala de tribunal, en presencia de personas desconocidas. Parecía surrealista, pero era la realidad. La mañana del 10 de septiembre amaneció lluviosa y gris. Jimena se despertó a las 7:30, aunque había puesto el despertador a las 8. No había conseguido conciliar el sueño. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, imaginando posibles escenarios para la vista judicial. Beatriz ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Parecía más nerviosa que la propia Jimena. «¿Cómo has dormido?», le preguntó su amiga. «Mal», respondió Jimena con sinceridad. «Bea, ¿y si perdemos?». «No perderéis. Tenéis un buen abogado, tenéis documentos, tenéis un testigo. La verdad está de vuestro lado. Pero Osvaldo también tiene abogado». Y hablaba con tanta seguridad sobre sus posibilidades. Los hombres siempre hablan con seguridad, sobre todo cuando mienten. Desayuna y no pienses en cosas malas. Jimena intentó comer una tostada con mermelada, pero la comida se le atragantaba. Estaba tan nerviosa que le temblaban las manos al beber el café. A las 9:30 salieron hacia el juzgado. El doctor Vargas debía recibirles a la entrada a las 10, pero Jimena quería llegar antes para familiarizarse con el lugar. El juzgado tenía un aspecto imponente y severo. Altas paredes grises, muchas ventanas, amplios escalones que conducían a la entrada principal. Junto a la entrada había gente. Algunos fumaban, otros hablaban por teléfono, otros simplemente esperaban. «No te preocupes», dijo Beatriz al notar que Jimena apretaba las manos. «Todo irá bien». En el vestíbulo vieron al doctor Vargas. El abogado parecía tranquilo y sereno. Llevaba en las manos un maletín de cuero con documentos. «Buenos días», saludó. «¿Listos para la batalla?». «En la medida de lo posible», respondió Jimena. «Excelente. Mireya ya está aquí. He hablado con ella. Está lista para declarar y se siente segura». «¿Y la parte contraria?». «Todavía no la he visto. Pero eso no importa. Tenemos todo lo necesario para ganar». A las 9:15 subieron al segundo piso, donde se encontraba la sala número 7. Junto a la puerta ya se habían reunido varias personas que esperaban el comienzo de la sesión. Jimena vio a Mireya, que estaba de pie junto a la ventana al final del pasillo. «Mireya», la llamó. La vecina se dio la vuelta y se acercó a ellos. Iba vestida de forma sobria, traje oscuro, pelo recogido en un moño y muy poco maquillaje. Parecía nerviosa, pero decidida. «Jimena, ¿cómo estás?», preguntó. «Estoy nerviosa. ¿Y tú?». «Yo también. Pero sé que estoy haciendo lo correcto. Lo que ha pasado es injusto. Gracias por su apoyo. No sé cómo lo habría hecho sin ustedes. Las mujeres debemos ayudarnos unas a otras», dijo Mireya. «Especialmente cuando nos enfrentamos a tanta maldad». En ese momento, Osvaldo e Isabel aparecieron en el pasillo. Jimena sintió que su corazón latía más rápido. Su esposo vestía su mejor traje, el mismo con el que se casaron 12 años atrás. A su lado caminaba Isabel, con un vestido rojo brillante y tacones altos. Se acercaban por el pasillo, y Jimena veía una sonrisa de satisfacción en el rostro de Isabel. La joven disfrutaba claramente de la situación, percibiendo el juicio como una victoria más en su juego por conquistar al marido de otra. «Mírala», dijo Beatriz en voz baja. «Se comporta como si fuera a una boda, no a un juicio». Osvaldo vio al grupo y se dirigió hacia ellos. Jimena se preparó para una conversación desagradable, pero su esposo pasó de largo, limitándose a saludar con un gesto frío. Tras él, Isabel se pavoneó, ignorando ostensiblemente a Jimena. «Qué presuntuosa», murmuró Mireya. «Ni se imagina lo que le espera».
A las 10 de la mañana se abrieron las puertas de la sala y todos comenzaron a entrar. La sala era espaciosa, con techos altos y grandes ventanas. En el centro estaba la mesa del juez, a los lados, los asientos para el demandante y el demandado con sus representantes. Jimena se sentó a la mesa del demandante junto al doctor Vargas. Beatriz se sentó entre el público. Osvaldo e Isabel ocuparon sus lugares en la mesa del demandado. Junto a ellos se sentó su abogado, un hombre delgado de unos 50 años con un traje caro. Mireya se sentó en la primera fila del público, justo detrás de la mesa de Jimena. «Levántense, comienza la sesión», anunció el secretario. Entró en la sala la jueza, una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso y expresión severa. Se dirigió a su lugar, colocó los documentos y miró atentamente a los presentes. «Siéntense», dijo. «Se tramita la demanda presentada por Jimena Reyes contra Osvaldo Reyes por la partición de los bienes gananciales. Tiene la palabra el representante de la demandante». El doctor Vargas se levantó y comenzó a exponer el fondo del asunto. Habló con claridad y convicción, relatando los 12 años de matrimonio de los cónyuges, la compra de la casa, cómo el demandado había echado a la demandante del domicilio conyugal y estaba tratando de apropiarse de todos los bienes. «Señoría», dijo el abogado, «el demandante exige la división justa de los bienes y el restablecimiento de los derechos vulnerados. El demandado ha infringido gravemente la legislación familiar al disponer arbitrariamente de los bienes comunes». A continuación, tomó la palabra el abogado Osvaldo. Afirmó que la casa había sido adquirida exclusivamente con los fondos de su cliente, que la demandante no había participado en su compra ni en su mantenimiento, y que el matrimonio se había roto por culpa de la demandante. «Mi cliente», dijo, «tiene pleno derecho a la propiedad exclusiva de la casa, ya que fue él quien invirtió todos los fondos y esfuerzos en ella». Jimena escuchaba esas mentiras y sentía cómo la ira la invadía. ¿Cómo podía el hombre con el que había vivido tantos años tergiversar los hechos de esa manera? «Ahora escucharemos a los testigos», dijo la jueza. «La parte demandante, presente a su testigo». El doctor Vargas se levantó. «Señoría, llamamos a declarar a la testigo Mireya Santos». Jimena se volvió y vio que Osvaldo levantaba bruscamente la cabeza. Su rostro palideció y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Evidentemente, no esperaba que Mireya testificara en su contra. Isabel también notó la reacción de su amante y lo miró preocupada. Luego se volvió hacia la entrada de la sala y vio a Mireya caminando hacia el estrado de los testigos. «Mireya», exclamó en voz alta, «¿qué haces?» «Silencio en la sala», dijo la jueza con severidad. «Testigo, acérquese al estrado». Mireya se dirigió al lugar especial junto a la mesa de la jueza. Parecía tranquila y decidida, aunque Jimena notó que su hermana la miraba fijamente. «Preséntese y diga lo que sabe sobre este caso», pidió el juez. «Me llamo Mireya Santos, soy enfermera en la clínica de San Antonio. Jimena y Osvaldo Reyes son mis vecinos, a quienes conocí hace 4 meses». Mireya hablaba con claridad y seguridad. Contó cómo había comenzado su amistad con Jimena y cómo había aparecido su hermana menor, Isabel. «Desde el primer día, mi hermana comenzó a mostrar un interés malsano por Osvaldo Reyes», continuó Mireya. «Coqueteaba abiertamente con él, lo tocaba, ignorando la presencia de su esposa». «Objeción», interrumpió el abogado de Osvaldo. «La testigo está dando una opinión subjetiva». «Se rechaza la objeción», dijo la jueza. «La testigo describe lo que observó. Continúe». «En repetidas ocasiones me disculpé con Jimena por el comportamiento de mi hermana», dijo Mireya. «Veía lo mucho que la molestaba y cómo afectaba a su familia». «¿Qué sabe usted de lo que ocurrió después?», preguntó el doctor Vargas. «Mi hermana me presumió por teléfono que tenía un romance con un hombre casado. Me dijo que pronto se irían a vivir juntos a su casa.
Jimena vio cómo Isabel apretaba los puños y Osvaldo bajaba la cabeza. ¿Y qué pasó hace un mes?, continuó el abogado. Isabela me llamó y me dijo alegremente que Osvaldo había echado a su esposa de casa y que ahora vivían juntos allí. Dijo, «He ganado, la casa ahora es nuestra». «Mentira», no pudo contenerse Isabela. «Está mintiendo». «Una infracción más y la expulsaré de la sala», advirtió la jueza. Testigo, ¿tiene algo más que añadir? Sí, dijo Mireya con firmeza. Vi cómo mi hermana destruía deliberadamente la familia de otra persona, vi cómo sufría Jimena, y me avergüenza el comportamiento de Isabel. Gracias, dijo la jueza. ¿Tiene alguna pregunta para la testigo la parte demandada? El abogado Osvaldo se levantó. Dígame, ¿tiene motivos personales para declarar así? ¿Quizás se peleó con su hermana? No tengo motivos personales, respondió Mireya con calma. Simplemente no puedo callarme cuando veo una injusticia. Pero no puede saber con certeza lo que ocurría entre mi cliente y su esposa en su vida privada. Sé lo que vi y lo que oí, y eso es suficiente para comprender la situación. Los intentos del abogado por hacer tambalear el testimonio de Mireya no tuvieron éxito. Ella respondió con claridad y coherencia, sin dejarse confundir por las contradicciones. Cuando Mireya terminó de declarar y regresó a su lugar, el juez se dirigió a los abogados. Pasemos a examinar los documentos del caso. El doctor Vargas se levantó y sacó de su maletín una carpeta con documentos. Señoría, presento los documentos que demuestran que la vivienda en litigio fue adquirida con el dinero obtenido de la venta del departamento de la demandante. Entregó al juez un certificado del banco, el contrato de compraventa del antiguo departamento de Jimena y otros documentos. Como se desprende de los documentos presentados, continuó el abogado, el departamento pertenecía al demandante antes del matrimonio, lo había heredado de su abuela. Al comprar la casa, se vendió este departamento y los fondos obtenidos constituyeron la mayor parte del costo de la nueva vivienda. La jueza examinó atentamente los documentos. Jimena observaba su rostro, tratando de comprender qué impresión causaban las pruebas presentadas. ¿La parte demandada tiene alguna objeción sobre estos documentos?, preguntó la jueza. El abogado Osvaldo se levantó, pero ya no hablaba con tanta seguridad como al principio. Señoría, mi cliente también invirtió fondos en la compra de la casa. Es más, fue él quien se ocupó de todos los trámites de la compra, la formalización, pero la mayor parte del dinero procedía de la venta de los bienes del demandante, le interrumpió la jueza. Y la casa está a nombre de ambos cónyuges. ¿Es eso cierto? Sí, pero... Entonces, las pretensiones del demandado sobre la propiedad exclusiva de la casa no tienen fundamento legal. Jimena sintió que se le quitaba un peso del corazón. La jueza se inclinaba claramente a su favor. Además, continuó la jueza, el testimonio del testigo indica que el demandado violó gravemente los derechos de la demandante al desalojarla arbitrariamente de la vivienda común. Osvaldo permanecía impasible. Isabela jugueteaba nerviosamente con su bolso, lanzando de vez en cuando miradas furiosas a su hermana. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, dijo la jueza, el tribunal llega a la siguiente decisión. En la sala se hizo el silencio. Jimena contuvo la respiración. Se estima en su totalidad la demanda de Jimena Reyes. Se reconoce a la demandante el derecho de propiedad sobre la vivienda en litigio situada en... La jueza leyó la dirección completa. Se obliga al demandado a desalojar en el plazo de 10 días la vivienda indicada y a entregarla a la demandante. Jimena sintió que le daba vueltas la cabeza por el alivio. Había ganado, la casa era suya. La decisión del tribunal puede ser recurrida en el plazo de 1 mes, anunció la jueza. Se levanta la sesión. Todos se pusieron de pie. Jimena se volvió hacia el doctor Vargas. ¿Hemos ganado? Sin lugar a dudas, sonrió el abogado. Enhorabuena por la victoria. Beatriz corrió hacia ellos. Jimena, me alegro tanto por ti.
Mireya también se acercó. Ha triunfado la justicia. Mientras tanto, en la mesa del demandado se desarrollaba un drama. Isabel le decía algo furiosa a Osvaldo gesticulando con las manos. Él intentaba calmarla, pero la joven estaba fuera de sí. «Prometiste que todo sería diferente», gritaba ella. «Dijiste que la casa sería nuestra». «Isabela, más bajo», le pidió Osvaldo. «Vamos a apelar». «¿Apelar qué?» Isabela agarró su bolso. «No voy a esperar. Encontraré a otro hombre que no tenga problemas con su esposa». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Osvaldo intentó alcanzarla. «Isabela, espera». Pero la joven ya había salido corriendo de la sala. Osvaldo se quedó parado unos segundos. Luego siguió lentamente tras ella. Al pasar junto a Jimena, se detuvo. «¿Estás contenta?», preguntó en voz baja. «Solo he recuperado lo que me pertenece por derecho», respondió Jimena. Osvaldo asintió con la cabeza y se dirigió hacia la salida. Parecía envejecido y devastado. Isabela lo había abandonado en el momento más difícil y ahora se había quedado sin nada. «No sientas lástima por él», dijo Beatriz. «Se lo merecía». «No siento lástima», respondió Jimena. «Solo me parece extraño que todo haya terminado tan rápido». Salieron del juzgado. En la calle había vuelto a llover, pero a Jimena le parecía que brillaba el sol. Era libre. Tenía una casa, un trabajo y amigos fieles. «¿Y ahora qué?», preguntó Beatriz. «Ahora me voy a casa», respondió Jimena, «y empiezo una nueva vida». Una semana después, Osvaldo desocupó la casa. Llegó con una camioneta, recogió sus cosas y se marchó sin decir una palabra. Isabel no estaba con él. Según Mireya, ya había encontrado un nuevo novio, el dueño de un restaurante en el centro de la ciudad. Jimena regresó a su casa. Lo primero que hizo fue cambiar las cerraduras y luego tiró todo lo que le recordaba a Isabel: las cortinas nuevas, los jarrones, los cosméticos. La casa volvió a ser su hogar. Mireya resultó ser una verdadera amiga. La ayudó a arreglar la casa y la apoyó en los momentos difíciles, cuando la invadía la tristeza por los años perdidos. «¿Sabes?», le dijo una vez. «Me alegro de que todo haya terminado así. Ahora eres libre de una persona que no te apreciaba. Y yo me alegro de haber descubierto quién es quién», respondió Jimena. Más vale tarde que nunca. La librería siguió funcionando. Los clientes habituales preguntaban por Jimena y ella les explicaba brevemente que había tenido problemas familiares. Ahora todo estaba bien. Por las tardes leía, se reunía con amigos y hacía planes para el futuro. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente libre. Osvaldo ya no aparecía. Según los rumores, había alquilado una habitación en casa de un conocido e intentaba reconstruir su taller. Isabela realmente había encontrado un nuevo amante y ya no visitaba a su hermana. El dolor por la traición de su esposo fue desapareciendo poco a poco, dejando espacio para nuevos planes y esperanzas. Pensaba que tal vez todo había sucedido para mejor. Si no hubiera sido por la aparición de Isabela, habría seguido viviendo durante mucho tiempo en la ilusión de un matrimonio feliz con un hombre que era capaz de traicionarla. Ahora tenía una vida honesta, y la casa por la que tanto había luchado volvió a ser un verdadero hogar, un lugar donde podía ser ella misma, donde nadie la traicionaría ni la engañaría.